Hola Mundo, continuamos con la lectura del subsidio para la Jornada Penitencial Nacional que se celebrará el 3 de abril. En esta ocasión vamos a hacer el examen de conciencia. Bien sabemos nosotros que para poder acercarnos a la confesión hay que hacer antes un examen de conciencia. Te puedes encontrar muchísimos en internet. Ya después voy a ir subiéndolos poco a poco si ustedes quieren. Por ahora vamos a utilizar el examen de conciencia que nos propone este subsidio. Son una serie de preguntas que nosotros vamos a responder interiormente. Vamos a pensar en cada una de las respuestas a esas preguntas. Si durante las preguntas te das cuenta que tienes algunos errores o pecados, apúntalos, pero no los apuntes en los comentarios. Guárdalos en tu mente o apúntalos en un papelito para que no se te olviden y poder arrepentirnos de verdad, de todo corazón. Y si encontramos algún sacerdote que nos pueda administrar este sacramento de la penitencia, excelente, perfecto, hay que aprovecharlo. Si no podemos encontrarlo, recuerden que la Iglesia ha enviado un decreto sobre el sacramento de la confesión, para saber qué podemos hacer ahora que este sacramento está restringido por prevención. Vamos a iniciar con este examen de conciencia. Recuerden, es el que se va a utilizar el viernes en la Jornada Penitencial Nacional, pero lo podemos ir haciendo desde ahora. Les vuelvo a decir, no vayan a escribir sus pecados en los comentarios. Eso es entre tú y Dios. Después de cada pregunta voy a dejar un momento de silencio y si tú necesitas más tiempo para pensar bien, pues pausas el video y ya después continúas. Ok, vamos a iniciar. Examen de conciencia. Subsidio para la Jornada Penitencial Nacional del 3 de abril. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Antes de comenzar, pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu a que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Examen de conciencia frente a Dios. Recurro al sacramento de la penitencia por un deseo sincero de purificación, conversión, renovación y amistad profunda con Dios. O tal vez lo considero solo un peso que cumplo raramente. ¿He olvidado u omitido voluntariamente pecados graves en mis confesiones precedentes? ¿He cumplido con la satisfacción impuesta? Es decir, ¿he cumplido con la penitencia? ¿He reparado las injusticias que eventualmente haya hecho contra terceros? Me he esforzado en poner en práctica las obras buenas y evitar las malas que he podido discernir para llevar mi vida según el Evangelio. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mi corazón se orienta hacia Dios hasta el punto de amarlo sobre todas las cosas, en fiel obediencia de los mandamientos. ¿O estoy más preocupado por otras cosas que me alejan de Él? ¿Es recta mi intención en mi obrar? ¿Mi fe en Dios es firme? ¿Me he adherido firmemente a la doctrina de la Iglesia? ¿Me he preocupado permanentemente por mi formación cristiana? ¿Por escuchar la palabra de Dios? ¿Por evitar todo lo que daña a la fe? ¿He profesado siempre la fe en Dios y en su Iglesia?
¿Me he mostrado como cristiano tanto en la vida privada como en la vida pública? ¿He rezado al menos en la mañana y en la tarde de cada día? ¿Mi oración procura ser una verdadera conversación del espíritu y del corazón con Dios? ¿O es solamente un rito exterior o una obligación a cumplir? ¿He ofrecido a Dios mis trabajos, alegrías y dolores? ¿He recurrido a Él en las tentaciones? ¿Respeto y amo el nombre de Dios? ¿He ofendido a Dios con blasfemias o con falsos juramentos o pronunciando su nombre de manera vana? Santifico los domingos y las fiestas de la Iglesia, participando activamente, con atención y piedad en la celebración eucarística. He observado los mandamientos de la confesión anual y de la comunión pascual. Hay otras cosas que ocupen el lugar de Dios, como el dinero, supersticiones, espiritismo y otras prácticas mágicas. Examen de conciencia frente al prójimo. ¿Abuso de mis hermanos utilizándolos para mis fines? ¿O actúo con ellos de una manera que sería digna del Señor o de un hijo suyo? ¿He escandalizado a alguien con malas palabras o con malas acciones? En la vida familiar, como hijo o hija, ¿he obedecido a mis padres? ¿Los he honrado o ayudado en sus necesidades espirituales o materiales? Como padre o madre, he sido cuidadoso de la instrucción y la educación cristiana de mis hijos, de ayudarlos con mi buen ejemplo y en el recto ejercicio de mi autoridad. Como esposo o esposa, ¿he sido fiel con el corazón, con los ojos y con mi conducta? ¿Reparto mis bienes con aquellos que son más pobres que yo? He defendido, en tanto me fuera posible, a los oprimidos y ayudado a quienes se encuentran en la miseria. He despreciado a los débiles, a los ancianos o a los extranjeros. Recuerdo la misión recibida en la confirmación de dar testimonio de Dios y de su Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. He participado en la vida de mi parroquia, en las obras de apostolado y de caridad de la Iglesia. He acudido en auxilio de sus necesidades. He rezado por la unión de todos dentro de la Iglesia, por la evangelización de los pueblos, por la paz y justicia entre ellos. Me preocupo del bien y de la prosperidad de la comunidad en la que vivo. He promovido especialmente la honestidad de las costumbres, la concordia y la caridad. He cumplido con mis deberes cívicos. He pagado mis impuestos.
En mi ejercicio profesional he sido justo, activo, honesto y servicial. Como patrón, ¿he pagado un salario justo a mis obreros o empleados? Como empleado, ¿he cumplido con mis obligaciones laborales, con mi horario de trabajo y mis demás responsabilidades? ¿He cumplido las promesas y condiciones contractuales? ¿He obedecido y respetado a las autoridades legítimas? Si tuve una responsabilidad o ejercí alguna autoridad, ¿lo hice con espíritu de servicio y por el bien de los otros? He causado daño al prójimo y he sido injusto con él por prejuicios o teniendo sospechas temerarias, con maledicencias, calumnias o violación de secretos. He violado la integridad física, la vida, la reputación o el honor del prójimo. ¿He dañado o me he apropiado de sus bienes? ¿He sugerido, persuadido o provocado un aborto? ¿Guardo odio o rencor hacia alguien? ¿Estoy alejado de los demás por riñas, insultos, cólera o enemistad? ¿He sido culpable de negarme a dar testimonio de la inocencia del prójimo? ¿He deseado de manera injusta o desordenada los bienes ajenos o lo he robado? ¿He dañado a sus propietarios? ¿He dañado sus pertenencias? ¿He sido cuidadoso en resistir el bien ajeno y en reparar el perjuicio causado? Si mis derechos han sido vulnerados, he estado listo al perdón, a la reconciliación y a la paz, por amor a Cristo, o he conservado voluntariamente el odio y el deseo de venganza. Tercera parte. Examen de conciencia frente a Cristo, el Señor que ha dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ha sido Cristo y la construcción de su reino la orientación fundamental de mi vida? ¿He sido animado por la esperanza de la vida eterna? He tenido cuidado de progresar en la vida espiritual mediante la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y la penitencia sacramental y en mi vida diaria. He tenido cuidado de dominar mis inclinaciones y pasiones malas, así como mis vicios, tales como la envidia, la gula, el abuso de alcohol o el uso de drogas. ¿Me he dejado llevar por la vanidad y el orgullo? ¿He despreciado a mi prójimo? ¿Me he considerado superior a los demás por una situación económica, social, educativa, política, física o espiritual?
¿He querido imponer mi voluntad ignorando los derechos y libertad de otros? ¿He empleado los dones recibidos de Dios para mi perfección y para el bien de los demás? ¿Los he utilizado solo para mi provecho, incluso en detrimento de los demás que pudieran necesitarlos? ¿He sido perezoso? ¿He soportado con paciencia las contradicciones, penas y dolores? ¿He observado la ley del ayuno y de la abstinencia? ¿He observado la ley divina de la penitencia cada viernes? ¿He conservado mis sentidos y todo mi cuerpo en el pudor y la castidad? He recordado que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección gloriosa. He manchado mi carne con malos pensamientos, malas palabras o malos deseos, como miradas o actos indignos e impuros. He buscado o aceptado lecturas, conversaciones y espectáculos contrarios a la castidad. He inducido a los otros al pecado. He guardado la castidad en mi vida matrimonial. ¿He actuado contra mi conciencia por temor o hipocresía? ¿Soy esclavo de alguna pasión? ¿De cuál? ¿He hecho un recto uso del dinero y los bienes materiales? ¿He tomado en cuenta las necesidades urgentes de los menos favorecidos? Como patrón o empresario, ¿me he embolsado mis dividendos sin preguntarme si lesionaban o no los derechos de terceros? ¿He cumplido la obligación de restituir a esos terceros según la medida de la violación a sus derechos? Como patrón, he pensado en unirme a otros para defender a los obreros de la empresa y a los consumidores. ¿Qué he hecho, hago o puedo hacer para transformar mi medio profesional en una verdadera comunidad de personas? Si mis empleados son padres y madres de familia, ¿reciben de mí un salario justo para atender sus necesidades? Tengo la costumbre de consultar a los obreros de mi empresa respecto a los problemas de su gestión, con el fin de que tengan voz en el asunto y de que tomen conciencia de participar en mis responsabilidades. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme en cuanto me sea posible y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Líbranos de todo mal, Padre misericordioso, y por la pasión salvadora de tu Hijo, a la que nos unimos por la penitencia, concédenos participar alegremente de su admirable resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.